Hey, sí, te hablo a ti. Señor YouTube me contó que no le das like a los vídeos. ¿Por qué no lo haces? Si no dejas tu like, señor YouTube dejará de recomendarte los vídeos. Ahora ya sabes qué hacer para que señor YouTube nunca deje de recomendarte los vídeos. Creepypasta sobre acosadores / psicópatas. Muchas gracias Irredemable y Jorge Velázquez por ser nuevos miembros. Un gran abrazo a la distancia. Espero que les guste esta temática mis panas, ya era hora de un video con una temática específica. Comenta buenas noches para dormir como un bebé. Empezamos. Llámame mañana, ¿de acuerdo? Todavía no hay mensajes en mi celular. Supongo que al final no iba a llamarme. No puedo culparlo del todo. Quizá fui demasiado directa ayer. Lo había notado mucho antes de que él me notara a mí. Su cabello negro brillante y esos ojos azules que no eran naturales. No era la única que lo observaba, eso seguro. Se movía con una elegancia infantil. Y su sonrisa, su sonrisa. Moriría por esa sonrisa. Aún sin mensajes. Pensé en llamarlo, tal vez para disculparme por haber ido tan rápido ayer. Soy una cobarde, lo sé, pero simplemente no pude marcar su número. Además, él prometió que me llamaría cuando estuviera listo. Así que esperaré. Soy paciente. Ya sé, pasaré casualmente por su casa. Solo para ver si está. Tal vez haya salido, eso explicaría por qué no me ha llamado aún. Vive a solo media hora, además. Quizá es tímido y le da miedo llamarme. Tontito. Iré a verlo y le diré que no tiene que tener miedo. Que no me molesta si necesita tiempo. Vive bastante apartado, en una granja a las afueras del pueblo. Escucho a las ovejas en los establos mientras me acerco. Mi corazón da un brinco al ver que hay luces encendidas adentro. Debe estar ahí. Ayer me dijo que sus padres estarían fuera todo el fin de semana. Le dejaron encargadas las ovejas. Pobrecito, debe ser un trabajo agotador. Seguro estaba demasiado ocupado para llamarme. Tendré que quedarme aquí hasta que sus padres regresen y lo ayuden a cuidar a todas esas ovejas. Toco la puerta, pero no contesta. Tal vez se quedó dormido. La idea de su hermoso rostro aún más suavizado por el sueño me hace sonreír. Pruebo la puerta. Está abierta. Aquí casi no hay crímenes, así que supongo que no ve necesario cerrarla. Intento hacer el menor ruido posible mientras me deslizo por la casa. Quiero sorprenderlo. Me estremezco con cada crujido que hacen las escaleras al subir. Finalmente, llego al dormitorio y abro la puerta con cuidado. Ahí está, acostado en la cama, como pensé. En silencio, enciendo la lamparita del escritorio para poder verle el rostro. Sus ojos azules están abiertos, mirando al vacío, y todo su rostro es un desastre sangriento. Sus mejillas han sido cortadas, la piel cuelga a los lados. Le faltan las uñas. Están dispuestas cuidadosamente sobre la cama. En su pecho desnudo hay palabras talladas. Lo miro, con las manos cubriéndome la boca. Sigue exactamente igual que como lo dejé ayer. Debe haber estado tan cansado que durmió todo el día. Qué tierno. Le doy un beso suave en la frente, asegurándome de no despertarlo. Luego escribo otro mensaje debajo del que ya tiene en el pecho, para que sepa que estoy aquí cuando me necesite. Salgo de la habitación y regreso afuera. Creo que es hora de que las ovejas se vayan a dormir. Y mañana me presentaré con sus padres. Estoy segura de que también me van a adorar. Ellen era la peor compañera de trabajo del mundo y casi me mata. En la secundaria me eligieron como la más probable a tener éxito, y el simple hecho de que todavía dieran esos premios en mi escuela te dice lo atrasada y rural que era. Así que imagina la vergüenza que sentí cuando se acercaba mi reunión de 10 años y yo seguía viviendo en ese mismo pueblito, en la casa donde crecí, cuidando a mi abuela anciana.
Pero la abuela murió y, como si el universo lo supiera, la empresa donde trabajaba eliminó el trabajo remoto la semana siguiente. Era mudarme a la oficina en San Francisco o quedarme sin empleo. Así que tomé un avión por primera vez en mi vida. La oficina era un sueño. Todo lo que se escucha de Google y esas compañías. Comida gratis, vista a la bahía, un tobogán de un piso a otro. Todo diseñado para que nunca quisieras irte. Y también tenía a la peor compañera de trabajo del mundo. Ellen. Ellen decía que medía 1.47, aunque no sé si llegaba a tanto. Decía que tenía 25 años, pero tampoco estaba segura de eso. Podría haber pasado por 14, o por 49. Tenía lo que parecía un acento del este europeo, pero juraba ser de Arkansas, aunque lo pronunciaba Arkansas, y un par de veces dijo ser de Nueva York. Era una pesadilla. Calentaba pescado en el microondas. Escuchaba música ambiental rara sin audífonos. Usaba ropa extremadamente reveladora y aún así acusaba constantemente a la gente de mirarla. Apenas conocía a alguien en la oficina y ya le pedía seguirlo en Instagram, donde solo subía fotos en bikini y tanga aunque no tuviera buen físico. Miraba. Realmente miraba. Podías estar sentado y ella se quedaba viéndote fijo por 10 segundos o más. Al principio parecía que solo iba a ser la rara de la oficina. Pero empeoró. Mucho peor. Todos sabíamos que había algo más en Ellen que ser simplemente una mala compañera. Nos sentíamos enfermos. No solo un resfriado. Desorientados, perseguidos, como acechados. Y siempre era cuando ella estaba cerca. Ellen siempre encontraba la forma de hacerse la víctima con todos. Cualquier malentendido era un golpe a su corazón. Sentíamos que nos devolvía el daño lanzándonos maldiciones o conjuros, o lo que fuera. Pero nunca teníamos pruebas. Por más que lo intentáramos. Creímos tener suerte cuando mi esposa del trabajo, Ali, y yo llegamos a la oficina pasada la medianoche después de un viaje de negocios. El olor a quemado nos recibió en la entrada. Luego vimos el humo. Lo seguimos hasta el baño de mujeres. Creo que las 4 margaritas en lata que Ali había tomado en el avión le dieron el valor para abrir la puerta primero. Sacó el celular y empezó a grabar de inmediato. Me gritó que grabara también. Habíamos sorprendido a Ellen con un fuego encendido en el lavamanos, rodeado de objetos personales robados de los escritorios de todos. Vi cómo el teléfono de Ali se incendiaba. Luego pasó lo mismo con el mío. Ellen me clavó la mirada mientras intentaba barrer las cenizas de su pequeño ritual. La teníamos. Nuestros celulares eran cenizas, pero Ali y yo habíamos subido los vídeos a la nube. A la mañana siguiente estábamos en la oficina de Cal. Por fin aceptó despedirla. Solo había un problema, adivina de quién era el trabajo de despedir a Ellen. De recursos humanos. O sea, mío. Tenía las manos empapadas en sudor cuando Ellen entró a mi oficina y se sentó. Nunca había despedido a nadie en persona. Y ahí estaba ella, al otro lado del escritorio, mordiéndose las uñas como siempre, llenando mi silla de caspa, y con esa mirada vacía y profunda que te atravesaba. Lo hice rápido. Le dije que la habían sorprendido en la oficina después de horas haciendo actividades inapropiadas. Pensé que le daría igual. Siempre parecía no importarle nada. Pero entonces vi las lágrimas llenarle los ojos oscuros. Iba a decir algo cuando sacó un cuchillo y se lo pasó por el cuello. La sangre brotó de inmediato y yo vomité. Levanté la cabeza y la vi caminar hacia el centro de la oficina, desatando un coro de gritos horrorizados antes de desplomarse en el piso. Debería haber sabido que ese no sería el final de Ellen. Me emocionaba ir a mi primer retiro corporativo. Un resort en la costa. Bebidas gratis. Comida gratis. Podía aguantar unas cuantas charlas de sinergia a cambio. Pero las cosas se pusieron raras rápido. Estábamos en una reunión por Zoom con los ejecutivos cuando apareció una nueva ventana. Solo decía Duró un segundo, pero todos supimos que era Ellen. Lo comentamos en la cena. Luego en las copas después. Lo dejamos pasar. Al menos yo, con 6 aviations encima, la olvidé un poco. No debí hacerlo.
Un compañero, James, y yo decidimos culminar meses de coqueteo y nos fuimos a mi cuarto. Estábamos en la cama, llenos de ginebra y futuros arrepentimientos, cuando sentí un pinchazo agudo en las costillas. Me frenó en seco. Empujé a James y encendí la luz. La vi a ella, un destello de Ellen entre nosotros. Grité y rodé fuera de la cama. Ellen desapareció. Solo estaba James, medio desnudo, con sangre en su cuerpo. Me miraba preocupado. Bajé la mirada a mi costado y vi una herida fresca, un pequeño agujero sangrante. Doloroso y familiar. Como un tatuaje. Tenía un tatuaje nuevo. Una E pequeña, al borde de mis costillas, fresca y sangrando. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pensando con James? El incidente me quitó la borrachera de golpe en plena madrugada. Pensé en huir, en avisar al hotel. Pero decir que mi compañera muerta me tatuó en medio de la noche. Me quedé despierta hasta el amanecer preparándome para la última jornada del retiro. No podía faltar. Me tocaba dar una presentación frente a toda la empresa. El tatuaje se había movido. Lo vi mientras me secaba el pelo frente al espejo. Ahora estaba en uno de mis pechos. Tal vez estaba tan privada de sueño que deliraba. Lo toqué, y se movió frente a mis ojos, subiendo al cuello. Parpadeé. Ya estaba en mi mejilla. Intenté rascarlo y me quemó el dedo. Volví a intentarlo. Otra quemadura. Estaba ahí para quedarse. Lo cubrí con capas de maquillaje. La sesión de la mañana y mi presentación estaban por comenzar. Sentía el sudor corriendo por mi frente bajo las luces del escenario. Estaba segura de que todos podían ver cómo la se revelaba poco a poco en mi cara con cada respiro. Pero estaba destrozando la presentación. Matándola. Era la adrenalina en mis venas y las 4 tazas de café. Pasé a la última diapositiva. Tenía un video. ¿Qué? El video empezó a reproducirse. Era oscuro, pero se entendía. Mi habitación de hotel. Yo. En la cama. Con James. Desnudándonos. La multitud se volvió un mar de incomodidad y risitas nerviosas. No sabía qué hacer. Hasta que la vi al fondo del salón, de pie, sonriéndome. Ellen. No me despidieron, pero quedé marcada. Muerta en vida en esa empresa. No tenía futuro ahí. Hice todo para conseguir un nuevo trabajo. Hubo alivio un par de semanas. Hasta que una noche me quedé tarde en la oficina. Todo estaba a oscuras salvo mi despacho. Y ahora, al pensarlo, no sé cómo seguía usando la misma oficina donde una mujer se había degollado. El primer aviso fue cuando pisé un charco al salir. Miré hacia abajo. Sangre, como la de aquella vez. Me quedé helada mientras la puerta se abría sola con un chirrido. La luz se apagó. Sentí algo detrás de mí. El filo frío de un cuchillo en mi cuello. ¿Por qué yo? Le pregunté. Yo no decidí despedirte, solo di el mensaje. En ese instante entendí. La empresa dudaba en despedir a Ellen porque era una hacker excepcional. Probablemente había visto mis correos sobre ella. Y ahora, como espíritu, lo sabía todo. ¿Vas a matarme? Pregunté, a punto de orinarme en la falda de oficina. Ellen hizo algo peor. Desapareció. No me dio respuesta. Creí estar a salvo hasta que llegué a casa y me miré al espejo. Había un nuevo tatuaje en mi cuello. Iré a donde vayas. Dejé ese trabajo. Encontré otro. Otra oficina abierta con vista a la bahía. Gasté fortunas en corrector para cubrirme la cara y el cuello. Todo empezó bien. Lo primero importante que me tocaba era recibir a una nueva empleada. Supuestamente la habían contratado antes de que yo llegara. No sospeché nada cuando vi su papeleo. El vicepresidente del área la acompañó a mi oficina en su primer día. El color de su cabello era distinto. El maquillaje también. Caminaba con una nueva cojera y usaba cuello de tortuga. Pero no había forma de que no fuera ella. Sobre todo por la sonrisa maliciosa que me dio al estrechar mi mano suavemente y decir su nombre, el mismo que reconocí en el papeleo. Mele.
Aún no está en casa, pero está bien. Está lloviendo otra vez. Olvidé mi paraguas, así que estoy empapada, pero no importa porque pronto estaré dentro, donde todo es seco, seguro y cálido. La llave de la casa está bajo la maceta del porche, justo donde siempre ha estado. A veces necesitas esos pequeños consuelos, ¿sabes? Necesitas saber que el sol sale por el este, que el mundo es redondo y que la llave está bajo la maceta. Son esas pequeñas certezas las que te mantienen en pie cuando las cosas se ponen difíciles. Forcejeo con la cerradura y entro rápido antes de que el rímel se me corra más de lo que ya está. Una mirada rápida a la sala confirma lo que sospeché al ver el camino de entrada vacío. Él aún no ha llegado, pero no pasa nada. Reviso el refrigerador, porque ahí está otro de mis pequeños consuelos. Siempre deja una nota. Nunca me hace preocuparme por dónde está o con quién. Es tan considerado en ese sentido. Y ahí está, como siempre, un pequeño papel sostenido por un imán en forma de banana. Dice, con esa letra suya tan infantil y adorable: trabajando hasta las 8 esta noche. Llevaré la cena. Te amo, Ángel. Ese apodo basta para que este día horrible vuelva a tener sentido. No importa estar empapada hasta los huesos, ni que el peinado en el que gasté 45 minutos esta mañana esté arruinado, porque soy su ángel, y me ama. Eso es suficiente. Son las 6:30. Llegará a las 8. Tengo tiempo de sobra para arreglarme. Camino al baño, dejando un rastro de agua de lluvia atrás de mí. Me quito la ropa como quien se despoja de una piel y la dejo en un montón húmedo junto a mi bolso. El calor que sube en el ambiente cuando enciendo la ducha es tan reconfortante que casi lloro de alivio. Todo va a estar bien. Entro y dejo que el agua, tan caliente como puedo soportarla, caiga sobre mi piel, lavando mis fallas e inseguridades. Aquí me siento segura. Con él me siento segura. Ha pasado un año, pero aún recuerdo nuestra primera cita, clara y perfecta en mi memoria como un carrete de película intacto. Me llevó a cenar. Comimos sushi, algo raro, algo que nunca había probado, pero él lo hizo fácil. Pidió cosas que pensó que me gustarían, y acertó. El menú me había intimidado con tantas palabras desconocidas, pero de alguna forma él supo elegir justo lo que yo quería sin saberlo. Él era tan distinto. No como los otros chicos. Me sostuvo la puerta. Su sonrisa me prometía que yo era especial, aunque nunca me haya sentido así. Dijo que sería suya, por siempre, para siempre. Me lavo con su gel de ducha Old Spice en lugar del mío floral, para oler como él. Fue difícil conocer a sus amigos cuando ya éramos oficiales. Nunca encajé bien con la gente. Él es el único que parece entenderme. El bar era tan ruidoso y todos se conocían tan bien entre sí. Yo estaba allí, paralizada, preocupada por decir algo indebido o por quedarme demasiado callada. Entonces él pasó su brazo por mi hombro, me apretó y me sonrió con esa sonrisa especial, solo nuestra. Sus amigos eran todos hombres, bulliciosos, ruidosos, realmente no dignos de él. Excepto por una. Ella era como uno de ellos. Igual de ruidosa, vulgar, una de esas mujeres que solo se llevan con hombres porque ninguna otra mujer puede tolerarlas. Él me dijo que eran solo amigos, pero yo vi cómo lo miraba, con esos ojos recorriéndole el cuerpo como manos pegajosas de niña caprichosa. Eso era inaceptable, porque él es mío y ella lo sabía. Tal vez hice una escena. Tal vez no debí lanzarle el trago en la cara. Pero no dejaba de mirarlo. Apago la ducha y salgo. Me siento mal al pensar en aquella noche. Lo que debía ser divertido terminó siendo nuestra primera pelea real. Todo por ella. Pero le prometí que no pasaría otra vez. Sí, soy celosa, ¿y quién no lo sería con alguien tan perfecto a su lado? Me envuelvo en una de esas toallas enormes y suaves que elegimos juntos en Bed Bath & Beyond, y voy al dormitorio. Está desordenado, como siempre. Por más que lo amo, jamás logra meter su ropa en el cesto, no importa cuántas veces le diga que odio el desorden. Sus camisas están tiradas por el suelo como hojas de un otoño extraño. Pero huelen a él, y hoy estoy en uno de mis estados, así que elijo el suéter azul que quedó más cerca de la cesta.
Parece bastante limpio. Aún tiene un leve aroma de su colonia y lo disfruto mientras me lo pongo, sintiendo la tela abrazarme. Son las 7. Solo falta una hora. Creo que después de eso peleamos mucho. Dijo que era injusto pedirle que no estuviera con sus amigos. Pero yo no le pedía que no estuviera con ellos, le pedía que no estuviera con ella, y ella siempre estaba ahí. Fueron tiempos difíciles. No me gusta recordarlos. Voy a la cocina y me sirvo una copa de vino tinto. Afuera sigue lloviendo. Un trueno retumba en la distancia. Aún con las peleas, siempre supe que todo estaría bien. Soy su ángel y me ama. Para siempre. Nada puede cambiar eso. Saboreo el vino, el gusto de frutos oscuros en mi lengua. Un zumbido suave me distrae y miro alrededor hasta encontrar la fuente en la encimera, junto al frutero. Dejó su celular olvidado. A veces es tan despistado. Está en vibración. ¿Por qué lo tendría en vibración? ¿Está escondiéndome algo? El teléfono no deja de vibrar y lo observo. Ya hemos peleado antes por lo de la privacidad. Por la confianza. Pero son tantos mensajes. Dejo la copa y tomo el celular. Paso el dedo por la pantalla para desbloquearlo. Al fin había quitado el código, lo cual es bueno, pero de pronto siento el estómago hundirse hasta el suelo. Los mensajes son de ella. Y son tantos, desde hace tanto. Ella quiere saber dónde está esta noche. ¿Por qué no contesta? Está preocupada. ¿Y por qué habría de estarlo? ¿Y por qué le contesta? ¿No habíamos acordado que eso se acababa? Mis manos tiemblan tanto que temo dejar caer el teléfono, así que lo devuelvo con cuidado, exactamente en el mismo lugar y posición en que lo encontré. He desarrollado esa habilidad, y es una buena habilidad. Siento que voy a vomitar. Sí, peleamos, más que nunca, pero al final de las peleas él me decía que me amaba, que era para siempre. Solo estábamos pasando por una mala racha. Lo difícil también vale la pena. Vuelvo al teléfono. Releo. Al principio solo me impresionaba la cantidad, pero ahora leo cada palabra. Él la llama su ángel. Apenas alcanzo el fregadero antes de vomitar el almuerzo y el vino en un solo espasmo. Me quedo mirando un instante y luego enjuago todo con la manguera del grifo. ¿Qué significa esto? ¿He tenido razón todo este tiempo? ¿Todas esas sospechas, esas inseguridades? ¿Se la está tirando? ¿Le sonríe esa sonrisa especial a ella cuando yo no estoy? Tiro el resto del vino en el fregadero. Lavo la copa con manos temblorosas y la guardo en su lugar. Devuelvo la botella al estante. He estado paseando de un lado a otro en la sala, a oscuras, por 30 minutos. Eso falta para que llegue, y no puedo escribirle porque su teléfono está aquí, lleno de mensajes de ella. ¿Fue por haberlo golpeado? Solo pasó una vez. Llegó tarde y le pregunté si había estado con ella, él dijo que no, que con sus amigos, pero yo sentía ese perfume barato de Victoria's Secret que ella usa, así que lo abofeteé. Le dije que lo sentía, que no volvería a pasar. Solo fue una bofetada en su cara perfecta. No lo quise. Quise pegarle a ella, pero no estaba, y lo hice con él. Fue entonces cuando dijo que necesitábamos tiempo. Un poco de espacio. Aclarar qué queríamos. Yo lo quería a él. Lo sigo queriendo. Me recuesto en el sofá intentando calmarme. Siento los latidos de mi corazón en la garganta. Estoy tan enojada. Ese día también llovía, cuando se sentó conmigo y dijo que pensaba que debía mudarme. Que dependía demasiado de él, que lo estaba asfixiando. Que sentía que no podía respirar. ¿Y cómo se supone que yo respire sin él? Eso le pregunté. Él dijo que ese era el problema. Que empezaba a tenerme miedo. ¿Cómo la persona que se supone que debes amar toda tu vida puede llegar a temerte? Yo solo quería amarlo, por siempre, para siempre, como prometió. Como un disparo escucho la puerta del auto cerrándose. Llegó temprano. Mierda. Me levanto de un salto y corro hacia el baño, donde sé que todavía está mi ropa mojada, hecha un montón empapado junto a mi bolso. La recojo en mis brazos y me pongo los zapatos a toda prisa.
Tengo que moverme rápido. Detrás de mí escucho como forcejea con la puerta principal, y por un instante me pregunto si devolví la llave bajo la maceta, donde debe estar. No sería bueno que notara algo extraño. Antes de que entre, ya me he ido, saliendo por la parte trasera, camino al auto que dejé estacionado a 2 calles. Aún llevo puesto su suéter, pero no importa. Lo devolveré cuando regrese mañana. Tal vez él pensó que esto había terminado, pero no, un amor como este no se acaba. No lo voy a perder, y mucho menos a manos de esa vulgar sinvergüenza. Me pregunto dónde guarda ella la llave de su casa. ¿Habrá una maceta en su porche? Supongo que lo descubriré. Servicio sin sonrisa. Mis manos tiemblan mientras escribo esto. Ni siquiera estoy segura de por qué lo hago, supongo que necesito ordenar mi historia antes de tener que explicarla a la policía. No pienso mentirles, pero estoy tan alterada que temo no contar bien la secuencia de los hechos. El verano pasado acepté un trabajo como mesera en mi restaurante favorito. Era un local diminuto, viejo y medio destartalado, pero servían sándwiches y las mejores malteadas que había probado en mi vida. Lo que no sabía al aceptar el empleo era que el lugar acababa de cambiar de dueño. El nuevo propietario, Nick, mantuvo el nombre y el menú, pero subió los precios y usó ingredientes baratos. Los sándwiches de carne, antes jugosos y llenos de queso derretido, ahora apenas traían relleno, hechos con carne procesada y queso barato. El macarrón con queso, que antes llevaba gouda y tocino, lo reemplazó por pasta de microondas y tocino falso. Ese debió ser mi primer aviso de salir corriendo, pero necesitaba ahorrar para la universidad, así que me quedé. Por desgracia, la baja calidad espantó a los clientes y con ellos mis propinas. Nick jamás había trabajado en un restaurante, mucho menos dirigido uno, y no tenía idea de lo que hacía. Como el personal era reducido, el cocinero y yo terminábamos llevándolo todo en hombros. Las cosas empezaron a ponerse feas al mes de haber entrado. Nick llegaba en las mañanas y hacía un escándalo por tonterías. Era tan tacaño que no quiso comprar una aspiradora, así que barríamos la alfombra cada noche. Si encontraba una sola miga al día siguiente, gritaba como loco. Me criticaba por cómo enrollaba los cubiertos, por cómo hacía las malteadas, me gritaba si no llegaba antes de mi turno, y se enfurecía si me oía recomendar algo que no fuera lo más caro del menú. Yo aguantaba todo, sin quejarme, sin responder, porque necesitaba el dinero y también porque soy de carácter poco confrontativo. Pero hay algo que no tolero: que se metan con mi dinero. Casi a los 2 meses noté que mis cheques reflejaban $1 menos de lo que correspondía al salario mínimo para meseros. Cuando lo confronté, trató de evadir el tema. Yo insistí hasta que aceptó pagarme lo justo, aunque se negó a darme el retroactivo. Desde entonces la relación se volvió aún más tensa y empezó a buscar defectos en todo lo que hacía. Un día mi madre pasó a dejarme comida rápida durante un turno de 10 horas. Cuando Nick vio las bolsas, explotó. Me insultó y amenazó con despedirme, furioso porque yo comiera otra cosa que no fuera su pésima comida, incluso con el generoso 15% de descuento para empleados. Yo seguí callada. Podía soportar todo eso y más, pero había algo que hacía el trabajo insoportable. Desde el primer día Nick me acosaba. Era 15 años mayor que yo, casado y con 2 hijos, pero actuaba como si estuviéramos en un bar de solteros. Entre gritos y tareas extras siempre encontraba tiempo para decirme lo hermosa que era, que ojalá su esposa tuviera mi cuerpo, o insinuar que podía darme pelea en la cama. Me sorprendía seguido viéndolo mirar descaradamente mi trasero o mi escote. Más de una vez se me rozó al pasar, y juraría que me agarró donde no debía. Una noche vino a recoger el depósito del banco, borracho como solía estar. En lugar de tomar la bolsa, me puso una mano en la cintura e intentó besarme. Me aparté y me escapé hacia afuera, escondiéndome en el cobertizo de los basureros hasta que se fue. Después de ese rechazo tan claro, su ego quedó herido. Me evitó varias semanas, casi sin mirarme ni hablarme. Pensé que las cosas mejorarían,
hasta que contrató a otra mesera. Era una chica de mi edad, quizá un poco menor, llamada Katy. Nunca había trabajado sirviendo mesas, pero había estado con elefantes en Sri Lanka, lo cual a Nick le pareció experiencia suficiente. A la semana ya se llevaban de maravilla y mis horas empezaron a reducirse. Me molestaba, pero ya faltaba poco para que acabara el verano y no pensaba pelear por un empleo que odiaba. Sin embargo, al poco tiempo en el pueblo comenzaron los rumores. Que Nick y Katy salían juntos, que los habían visto cenando, en el cine, e incluso de la mano en el parque. Todo fue habladuría hasta que una noche la vi con él besándose en su auto. Ese fue mi límite. Me había recortado las horas solo porque no quise acostarme con él. Por suerte, el novio de mi madre necesitaba ayuda en su negocio y me contrató hasta que regresara a clases. Renuncié feliz de la vida. El cocinero y yo seguimos siendo amigos y me contó algo jugoso. Nick ya había engañado a su esposa antes y su matrimonio estaba tambaleando. Ahí empecé a planear. Steve, el novio de mi madre, era un buen tipo y me apoyaba en todo. Cuando le conté mi idea, aceptó. Meses después apareció en el restaurante sin avisar. Encontró a Nick y a Katy de la mano en una mesa y les tomó una foto. Nick se puso nervioso y lo llevó atrás para preguntar por qué. Steve entonces le dijo: soy detective privado. Tu esposa me contrató porque sospecha que la engañas, y tengo pruebas de sobra. Esta foto es solo la cereza del pastel. Nick suplicó que no le entregara nada a su mujer. Le ofreció dinero y comida gratis, pero Steve se negó. Le dijo que su esposa era una buena mujer y que sería mejor que él mismo le confesara lo ocurrido, quizá así salvaría su matrimonio. Nick aceptó. Esa noche confesó su infidelidad. Ella inició de inmediato el divorcio. Como el padre de su esposa había financiado el restaurante, le retiró el dinero y el local cerró. Nick perdió el trabajo, la casa, la esposa y la custodia de sus hijos. Fue más de lo que había soñado. Me sentí un poco culpable, pero la verdad es que se lo merecía. Ahora me arrepiento. La semana pasada encontré una nota en mi auto. Cuida tu espalda. 3 días después otra en mi puerta. Te estoy mirando. Y ayer, una más en mi cama. Voy por ti, perra. Desde la primera fui a la policía, pero no me tomaron en serio. Con la segunda y tercera igual, lo trataron como una broma. Yo no lo veía así. El día que Steve enfrentó a mí publiqué en Facebook: alguien me alegró el día hoy. Puede sonar rebuscado, pero si Nick vio eso, podría haber atado cabos y sospechar que yo estaba detrás del plan. En un pueblo pequeño las noticias vuelan, y no sería difícil descubrir mi vínculo con Steve. Estaba casi segura de que las notas eran suyas, aunque no sabía si solo quería asustarme o si realmente vendría por mí. Anoche, al volver del trabajo, llegué nerviosa pero preparada. Tenía un cuchillo en la guantera y una pistola bajo la almohada. Entré con el cuchillo en la mano, calenté comida, me puse mi pijama y me acosté a ver televisión. Tras una hora escuché ruidos abajo. Me quedé helada, escuchando pasos sigilosos. Tomé la pistola y abrí la puerta de mi cuarto. No vi a nadie, avancé despacio hasta las escaleras. Allí estaba él. Vestido de negro, con el rostro cubierto por un pasamontañas. No dudé. Apenas lo vi, disparé. Se estampó contra la pared y cayó al suelo. Apuntándole aún, saqué mi celular para llamar al 911. Fue entonces cuando se quitó la máscara. Los policías llegaron, hicieron 1000 preguntas que apenas recuerdo. La ambulancia se fue, pero el cuerpo no era de Nick. Era mi novio. Estaba jugando una broma. Una estúpida broma. No esperaba que yo tuviera un arma, ni que disparara. Mis manos tiemblan mientras escribo esto. Los médicos no saben si vivirá o morirá, y yo no sé qué hacer. Esta mañana encontré otra nota. Gracias por mostrarme dónde guardas tu arma. Alguien robó las cenizas de mi madre y ahora me falta una parte del cuerpo.
La mañana después de traer las cenizas de mamá de la funeraria, alguien las había abierto. Salí a la sala y vi que la caja de cartón ya no estaba sobre la repisa de la chimenea. Alguien la había movido a la mesa de centro. La bolsa plástica en su interior estaba rota, dejando las cenizas expuestas al aire. Me hizo pensar en cómo mi esposa siempre abre las bolsas de papas fritas o de cereal y las devuelve a la alacena sin cerrarlas del todo. Me vuelve loco. Regresé al dormitorio. Mi esposa seguía en la cama. Le pregunté por qué había abierto las cenizas. Supongo que soné un poco acusador. Mi esposa se enojó. Dijo que no sabía de qué hablaba. La llevé a la sala y le mostré la caja abierta con las cenizas. ¿Por qué habría de hacer yo eso? No lo sabía. Ella preguntó. ¿No fuiste tú? No fui. Mi esposa se asustó. Quiso que revisara las grabaciones de la cámara de seguridad Ring en la puerta principal. Si no fuiste tú ni fui yo, entonces fue alguien más. Dijo. Y no pude contradecirla. Revisé la grabación de toda la noche. Algunos autos pasaron. Nada más. Miré las cenizas. Había un pequeño cráter en el montón, como si alguien hubiera sacado un poco. Era difícil decir si realmente faltaban. Aún así, si alguien se había tomado la molestia de abrir la caja, tenía sentido que se hubiera llevado algo. Más tarde tomé prestada la balanza de correo de mi esposa. Ella me vio con ella y me preguntó para qué la iba a usar. Fingí no oírla. Pesé las cenizas de mi madre. 135.2 onzas. Más de 8 libras. Lo busqué en internet. Era demasiado para unas cenizas. Me sorprendió. Mamá no pesaba tanto. Bueno, al final estaba algo pesada. Sus piernas estaban hinchadas por el agua retenida y llenas de heridas que no sanaban, llenas de pus y costras infectadas que yo debía limpiar con yodo cada pocos días, hasta que la enfermera de hospicio se hizo cargo. Pero incluso con toda esa agua retenida, nunca pasó de las 150 libras. Según lo que encontré en Google, solo hombres grandes se convierten en más de 7 libras de cenizas. Llamé a la funeraria. Le pregunté al hombre cuánto habían pesado las cenizas de mi madre cuando me las entregaron. Me preguntó por qué quería saberlo. Le dije que solo quería saber. Contestó que ellos no registraban esa información. ¿Hay algún problema con los restos? Preguntó. Sonaba genuinamente preocupado, pero no tenía ganas de entrar en detalles. Cuando colgué, decidí mover esas 135.2 onzas de cenizas al closet del dormitorio, para mantenerlas a salvo. A mi esposa no le gustó. A mí tampoco me entusiasmaba, pero quería tenerlas en un lugar que pudiera vigilar. Antes de dormir esa noche, revisé que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Luego instalé una aplicación de cámara en mi tableta y la acomodé en el pasillo, apuntando a la entrada del dormitorio. Así, si alguien entraba, aparecería en la grabación. O te van a robar el iPad, dijo mi esposa. Tenía razón, así que escondí la tableta entre la ropa sucia. De nada servirá que quede en video si nos mata dormidos, dijo ella. Le respondí que si nos asesinaban en nuestro sueño, al menos habría un registro del culpable. Eso ayudaría a la policía a atraparlo. Al menos nuestras muertes significarían algo, dije. Intentaba ser gracioso. También lo decía en serio. Había estado pensando mucho en la muerte y lo que significa. Cuando mamá murió, pensé en su vida. Había estudiado, tenido un trabajo, un esposo, un hijo, un divorcio, cáncer, y finalmente una caja de cartón. Ahora yo era su legado. ¿Y qué hacía yo? Preparar tabletas para atrapar en video a un pervertido de cenizas. ¿Qué estaba aportando al mundo? ¿Para qué servía todo esto? Quería que significara algo. De todos modos, mi esposa no se rió. La mañana siguiente despertamos y descubrimos que las cenizas ya no estaban en el closet. Estaban sobre la cómoda. La caja abierta. El pervertido de cenizas había vuelto. Pesé las cenizas. 105.8 onzas. Casi 20 onzas de mamá desaparecidas. Mi esposa llamó a la policía.
Yo revisé las grabaciones de la Rinky de mi tableta. Nada. O el ladrón entraba por la ventana del dormitorio sin despertarnos, o era mi esposa. Busqué rastros de cenizas en la habitación. No había baño adjunto, y mi esposa no aparecía en la cámara del pasillo durante la noche. Si era ella, las cenizas tenían que estar escondidas en la habitación. O afuera, por la ventana. Pero no estaban. Fui a la sala. Mi esposa hablaba con la policía por teléfono. Le revisé las uñas buscando restos de ceniza. Nada. Parecía más asustada que yo. No creía que tuviera que ver, pero mi esposa era muy emocional, así que nunca se sabe. La policía dijo que era raro. No parecía que fueran a hacer nada. No sé qué podrían haber hecho tampoco. Nos aconsejaron mantener todo cerrado y guardar las cenizas fuera de la casa. Mi esposa seguía alterada después de colgar. Yo sugerí esparcir las cenizas antes de tiempo. No deberías tener que hacer eso, dijo. El plan era esparcirlas al final de la semana con el resto de la familia de mamá, que venía de fuera. Ese era el plan. Así que esa noche dejé las cenizas de mamá en el maletero del auto, estacionado en la entrada. Mirando la caja en el maletero, vi que un borde de la cinta adhesiva se había despegado. Había cabellos, pelusas y migas pegadas. Estaba junto a una silla de jardín doblada, bolsas de papel vacías y cables para pasar corriente. No me pareció correcto dejar a mamá en el maletero, así que la pasé al asiento del copiloto. Y, por impulso, puse la tableta dentro del coche, apuntando a la caja. Si alguien rondaba por el vecindario para robar, mi coche sería un blanco fácil. Pero quería saber quién perseguía a mamá. A la mañana siguiente salí a revisar. Las ventanas estaban intactas. El coche seguía cerrado. Bien hasta ahí. Pero cuando me acerqué, lo vi. La caja de cenizas en el asiento del copiloto estaba abierta otra vez. Faltaban aún más cenizas. Como si alguien hubiera usado una cuchara de helado para servirse un triple. Tomé la tableta y volví a la casa. En la cocina, mi esposa preguntó qué tal. Le dije que todo estaba bien. No quería preocuparla. Ya a solas, revisé el video. No esperaba ver nada. Ya pensaba que mi madre salía de la caja por sí sola y que algo así no podía quedar registrado porque el universo no permitiría que semejante locura se documentara. Pero encontré algo. Durante horas, solo oscuridad. Luego, en medio de la noche, el auto pitó y las luces parpadearon. La puerta del copiloto se abrió. La luz interior se encendió. Era yo. No parecía sonámbulo ni poseído. Solo era yo. En el video, me veía levantando la caja, despegando la cinta. Me observé a mí mismo abrir la bolsa plástica y sacar un puñado de cenizas, metiéndomelas a la boca. Me comí las cenizas. Metía los dedos, sacaba un poco y me lo dejaba caer en la boca. Como si buscara migas al fondo de una bolsa de pretzels para un bocadillo nocturno. Después de casi 10 minutos comiendo cenizas, me vi cerrar la puerta y regresar a la casa. Dejé la caja donde estaba, en el asiento. El video quedó en negro otra vez cuando se apagó la luz del coche. Apagué el video. Me quedé pensando. Pensé en cómo mi madre salió del cuerpo de mi abuela. Las mujeres nacen con todos sus óvulos ya dentro de ellas. No es 100% cierto, pero casi. Así que, en cierto sentido, yo ya estaba dentro de mi madre cuando ella estaba dentro de mi abuela. Mi abuela fue mi primer hogar. Mi madre, mi habitación. Cuando mi abuela murió, el lugar de donde venía mamá desapareció. Ahora mamá también había desaparecido. El lugar de donde yo venía se había convertido en polvo. Y yo lo estaba comiendo, devolviendo ese hogar perdido a mí mismo. Tal vez eso era lo que ni yo sonámbulo quería. Traer de nuevo a mamá dentro de mí. No lo sé. Tampoco sabía cómo explicárselo a mi esposa. ¿Cómo podía proteger las cenizas de mí mismo? ¿Realmente quería hacerlo? Mi abuela, la madre de mamá, no fue cremada. Su segundo esposo era un católico muy rígido, con maneras estrictas de hacer las cosas. Cuando ella murió, la enterraron en un ataúd caro, en un terreno caro. Había una cruz blanca sobre la tumba.
En su funeral, un sacerdote citó la Biblia. El tipo de entierro que ves en las películas. Todo costó más que un año de universidad. Mamá odiaba todo eso. Después del funeral de mi abuela, le pregunté a mamá qué quería que hiciera con su cuerpo cuando llegara el momento. Ella dijo: no me importa, haz lo que te haga feliz. Le respondí que hacer cosas con su cadáver no me haría feliz. Entonces dijo: crémenme y espárceme en el océano. Pero antes de decir lo del océano, había dicho que hiciera lo que me hiciera feliz. Eso fue lo que dijo. ¿Me haría sentir mejor comerla? No creo en accidentes. Pienso que, en algún nivel, siempre queremos hacer lo que hacemos. Aunque estemos borrachos o sonámbulos. Puede que no elijamos cada acción, pero elegimos las situaciones en que suceden, si entiendes lo que digo. Si yo estaba comiendo las cenizas de mamá en la noche, entonces alguna parte de mí quería exactamente eso. No dejarla ir. Traerla de vuelta a mí. Mientras más pensaba en comer las cenizas, más sentido me hacía. Era una locura, pero empecé a pensar que me lo debía. Que debía intentarlo. Alguna parte de mí lo quería. Había pruebas en video. Y ya había comido un poco. ¿Qué daño haría comer un poco más? Abrí la caja. Tomé un puñado. Empecé a comer. No sabía bien. Pero se sentía bien. Mientras sentía esa sustancia arenosa y quebradiza disolviéndose entre mis dientes, pensaba: este es el útero donde fui creado. Este es mi origen. Ahora estoy dentro de mí mismo. Pensamientos así se repetían. Me parecía significativo, aunque no podía decir qué significaba. ¿Qué significa algo, en realidad? Somos simios pretenciosos que nos matamos con armas y comida chatarra. Hacemos ruido en las graduaciones y derramamos lágrimas en los funerales. Y luego morimos. ¿Qué importa si como a mi madre, si eso es lo que siento que debo hacer? Ideas así seguían viniendo. Entre bocados de cenizas empecé a escribir cosas. Sentía que estaba descubriendo algo importante. Tal vez podría ayudar a otros. Podría fundar una religión. O una página de autoayuda. Quizás había descubierto una nueva forma de duelo. Debías comer los restos. Debías traer la pérdida dentro de ti. Eso era. Había encontrado la respuesta. Suena loco, pero eso era lo que pensaba. Las cenizas ya iban por la mitad cuando empecé a sentirme enfermo del estómago. Dejé de comer. Miré lo que había estado escribiendo en mi computadora. A la dura luz del dolor de estómago, todo se veía como una locura. No entendía qué me estaba pasando. Sentí vergüenza al mirar la caja medio vacía de cenizas. Era como cuando intenté dejar de fumar por primera vez. Cada cierto tiempo compraba un paquete y me lo fumaba entero en un par de días, hasta que me invadía la culpa y lo botaba a la basura. Intenté olvidar lo que había hecho. Cerré la caja con las cenizas de mamá. Me obligué a trabajar en la computadora, pero me costaba concentrarme. No dejaba de pensar en volver a ver el video. Y eso hice. Lo vi de nuevo. Me vi a mí mismo comiendo las cenizas. Una vez. Y otra. Y otra. ¿Qué demonios es eso? Mi esposa había entrado en la habitación sin que me diera cuenta. Miró la pantalla con el video. Luego miró la caja de cenizas, medio vacía. No tuve otra opción. Le conté todo lo que pude explicar y traté de darle forma a lo que no podía. Ella escuchó. Se notaba preocupada por mí, lo vi en sus ojos. Mientras hablaba, de pronto empecé a llorar. Hacía mucho tiempo que no lloraba. Entonces sonó mi teléfono. Era la funeraria. El tipo sonaba nervioso. Ayer llamó preguntando por el peso de las cenizas de su madre. Me dijo. Le confirmé. ¿Ha enterrado o esparcido los restos? Le respondí que no. Era verdad. Excelente. Dijo aliviado. No sé cómo decirle esto, pero recibió las cenizas equivocadas. No entendí. Puse la llamada en altavoz para que mi esposa también escuchara. Le entregamos la caja equivocada. Hubo un error. Lo siento mucho. Pero por favor, ¿puede devolver los restos? Así le damos los correctos.
Le pregunté de quién eran las cenizas que me habían dado. De otra persona. Respondió. ¿Puede venir hoy? Cuando colgué, mi esposa dijo. Tenemos que rellenar la caja. Ella es muy emocional, pero a veces sorprendentemente práctica. Tomamos un poco de cenizas de la parrilla del patio y las mezclamos en la bolsa hasta que volvió a pesar 135.2 onzas. Agregué un poco más para redondear y luego sacudí la bolsa para que quedara lo más uniforme posible. No era perfecto, pero serviría. En la funeraria, lo primero que hizo el tipo fue pesar la caja. Así supe que sí llevaban un registro. Esperaba haber acertado con el peso. Debió ser suficiente, porque no dijo nada. Solo se disculpó una y otra vez. Luego nos entregó las verdaderas cenizas de mi madre. Queremos ofrecerle algo para compensar el error. Dijo. Le sugerí que el próximo servicio fuera gratis. Mi esposa no se rió. El hombre tampoco, pero sonrió con cortesía. Tenía el aspecto de alguien que no había dormido en días. Al final me dio una urna de $400 para poner las cenizas de mamá. Cuando llegamos a casa, puse la urna en la cómoda. ¿Igual vamos a esparcirlas este fin de semana?, preguntó mi esposa. Le dije que no lo sabía. Ella no insistió. No hablamos más del video ni de por qué había estado sonámbulo comiendo cenizas. Lo habíamos intentado, pero era demasiado raro, así que simplemente lo dejamos a un lado. Esa noche nos fuimos a dormir sintiendo que todo había terminado. Soñé que mi madre venía a verme. Entró en la habitación. Yo estaba acostado junto a mi esposa dormida y mamá apareció en la puerta. No era un fantasma. No era transparente ni flotaba. Caminaba como antes, cuando aún podía hacerlo sin bastón ni esas piernas hinchadas. Se acercó, se sentó en la orilla de la cama y dijo: yo no soy ella. Me tocó la pierna desnuda. Al hacerlo, mi pierna se convirtió en cenizas. Paralizado por el sueño, la vi meter la mano en los restos de mi pierna, tomar un puñado y metérselo en la boca. Pero ya no era su boca. Era otra cosa. Dientes enormes. Labios llenos de costras. Lengua quemada. No alcancé a verla bien porque en ese instante desperté gritando. Mi esposa encendió la luz. Yo seguía gritando. Ella me miró mi pierna y empezó a gritar también. Mi pierna había desaparecido. Estaba arrancada desde la rodilla. Las sábanas empapadas en sangre. Así terminé en el hospital. El doctor dice que parece que un animal me mordió la pierna. No entiende cómo pudo pasar en mi dormitorio. Le conté sobre el sueño y las cenizas. Piensan que estoy loco. No los culpo. Les mostré el video, pero lo único que demuestra es que soy un enfermo que come cenizas. Ya amaneció. Me quedaré aquí unos días. Necesitan hacer otro procedimiento para limpiar el tejido muerto del muñón. Más adelante me pondrán una prótesis. Si llego a ese punto. ¿Y si vuelve por el resto de mí? Estuve comiendo esas cenizas 3 noches. Solo se llevó una parte. La funeraria no responde el teléfono. Mi esposa fue hasta allá ahora mismo. Ojalá consiga respuestas claras. Ojalá esa cosa no regrese. Me pregunto quién tendrá ahora las cenizas de mi madre. Me pregunto dónde está mi pierna. Me pregunto si mañana me faltará otra. Si no paso de esta noche, al menos dejo mi historia aquí. Con suerte, ayudará a alguien si le llega a pasar lo mismo. Con suerte, todo esto significará algo. Descubrí un lugar en línea para personas que quieren traumatizarse. He estado pensando mucho en el trauma últimamente. Resulta que existe algo llamado teoría del trauma, donde los tipos intelectuales analizan de más sus libros con la idea de cómo el trauma influye en la historia. Una de ellas dijo que el trauma reorienta la conciencia. No entendí qué quería decir. O, mejor dicho, aún no lo comprendía. Basta. No importa lo que me pasó, pero mientras más lo pensaba más lo entendía. Había un mundo antes y un mundo después.
Cuando miraba hacia callejones oscuros, no veía oscuridad. Lo veía a él, a eso y a ella. Distintos aspectos observándome. Mi conciencia se reorientó. ¿Eso significa que todos tienen un tipo diferente de conciencia? ¿Diferentes traumas generan diferentes conciencias? ¿Qué tan distinto vemos realmente el mundo cada uno de nosotros? El trauma reorienta la conciencia. Zumbaba en mi cabeza como una mosca maligna. El trauma reorienta la conciencia. Las palabras se degradaban en sílabas, en sonidos, en nada. El trauma orienta la conciencia. ¿Significa que podría reorientarse otra vez? El trauma puede salvar. Empecé en pequeño. No es buena idea salir de noche. No en donde vivo. Puse la billetera en mi mano, llevaba apenas una camiseta y caminé por los callejones hasta que me asaltaron. El tipo me golpeó en la nuca, me estampó contra una pared de ladrillo y se llevó el dinero. Dejó la billetera. Me quedé sentado sobre el concreto helado y volví a observar el mundo. Era casi igual que antes. El experimento había dejado un aprendizaje importante. Existen grados de trauma. Me pregunté si reorientar el trauma dependía de otros, o si podía cambiar las cosas yo mismo. Tomé 2 tragos de vodka, fui al baño y me golpeé la cara contra el lavamanos hasta perder el conocimiento. Desperté con la nariz llena de sangre y algunos dientes flojos, pero el mundo se veía igual. Necesitaba algo más grande. Me preguntaba si la violencia era el único camino. La violencia fue lo que me cambió, pero otros actos violentos no tenían el mismo efecto. ¿Y si la fuente del trauma reorientador era, sobre todo, psicológica? Vendí mi casa. Viví en la calle por semanas. Me degradé. Aún tenía mi teléfono, pero me mantuve firme en mis reglas. No usarlo a menos que el experimento necesitara un ajuste. Sin embargo, ningún nivel de vida miserable resultaba en un trauma suficiente. Apenas podía pensar, había entrado en un estado de manía intensa, pero aún así el trauma no llegaba. Sentado en un callejón y viendo cómo una mujer era asaltada por uno de mis conocidos, comprendí dónde había fallado. La fuente del trauma puede ser tanto física como psicológica. El punto clave es si el sujeto está dispuesto. Hasta ahora mis experimentos habían sido autoinfligidos. Un error crucial. Mi decisión era lo que impedía que surgiera el trauma reorientador. Compré algo de ropa, me busqué un Airbnb para quedarme un tiempo y me puse a trabajar. Tras un día de investigación pude acceder a rincones de internet que era mejor no ver y encontré cosas que muchos no deberían conocer. Estaba buscando a alguien que pudiera ayudarme. Me convencí de que la única manera de reorientar mi conciencia era idear una forma de hacer que el trauma no fuera consensuado. Tal vez eso funcionaría. No tardé en encontrar a los que compartían mis intereses. Un foro lleno de ellos. La mayoría de lo que publicaban no me causaba nada. Ya lo había visto y vivido antes. Quizá la novedad era un factor clave para construir mi tipo particular de trauma. Empecé a hablar con un masoquista. No creo que fuera algo sexual para él, pero no estaba seguro. Por lo que contaba, llevaba una vida normal, pero en la privacidad de su casa, lejos de su esposa e hijos, se sometía a cualquier castigo posible. Me preguntaba si sentía que lo merecía. Yo sentía que lo merecía también. No como él. Él buscaba trauma para placer. Yo lo buscaba por cambio. Él me mostró capas más profundas que la primera. El 99% del mundo opera en la capa más alta de Internet. Cerca del 0.9% lo hace en la siguiente. Yo fui invitado a ver lo que había aún más abajo. Era como tomar un ascensor a través de los círculos del infierno con apenas una frialdad clínica. Mi cerebro estaba moldeado y nada, hasta entonces, lograba romperlo. Mientras descargaba un software hecho a medida para acceder a capas aún no vistas, y el masoquista me hablaba de asesinos que de vez en cuando pasaban por ahí, supe que no mentía, y esa revelación tuvo un efecto interesante. Sentí un chispazo de miedo, algo que no había sentido desde aquello. Valoraba mi vida en algún nivel. El peligro mortal era clave para acceder a mi clase de trauma reorientador.
No me tomó mucho configurar el software y el router para los ajustes correctos y tuve permiso de entrada a la capa inferior. No había gráficos, apenas interfaz, y la velocidad era pésima. Pero el masoquista tenía razón. Era perfecto. Aquellos no eran turistas en la cloaca de la existencia, como tantos otros. Ellos se deleitaban ahí. También encontré otros como yo, no como el masoquista. Científicos dispuestos a hacer lo que nadie más hacía y probar los límites de la conciencia misma. Ellos me mostraron primero Introx.avi. Era corriente. Asesinato, necrofilia, degradación. Luego me mostraron Intro 102.avi. Lloré de alegría cuando vomité. Finalmente, algo más. Mis guías me llevaron a la fuente. Un usuario llamado Nidian. Nidian no conversaba con nadie en esas capas. Solo se conectaba una vez al mes, publicaba algo y se iba. Cada vez que aparecía, se desataba una estampida, como gaviotas devorando el cadáver de una ballena. A veces era un video, otras un juego, otras una imagen, un archivo de audio, incluso un libro digital. Uno de esos ebooks me devolvió a la realidad. Empezaba como lo que estás leyendo ahora, pero poco a poco el lenguaje se degradaba en símbolos esotéricos que, de algún modo, yo podía leer. Una línea larga atravesada por cruces y marcas. El ebook no se cerraba en mi iPad. La tableta no se apagaba. Quise dejarla encendida todo el día para que se agotara la batería, pero la idea de la página abierta y expuesta al aire me resultaba insoportable. La cubrí, la dejé así y volví al día siguiente. El iPad había muerto y no volvía a encender, ni siquiera al cargarlo. Pregunté a los demás en esa capa si habían vivido lo mismo. Dijeron que el ebook no se abría para ellos. Esa fue la última vez que bajé ahí por voluntad propia. Tiré lo que me quedaba y volví a la calle, pero los símbolos no se iban de mi cabeza. Miraba una vitrina y veía cómo las cruces se deslizaban por el vidrio transparente, en lo blanco de mis ojos. El cielo poco a poco se teñía de rojo y pronto ya no pude hablar. Más tarde, mis brazos y piernas se paralizaron mientras mi visión se tornaba rojo brillante. Aunque no podía saberlo con certeza, estaba casi seguro de que estaba sonriendo. Resulta que el problema de reorientar la conciencia es descubrir que nuestra percepción de la realidad es apenas un fragmento diminuto de su totalidad. Es como mirar una pantalla gigante y poder ver solo un píxel de una imagen infinita. Basta con moverse un poco hacia un lado o hacia el otro para que todo lo que creías imposible se vuelva verdad. Desperté en un sótano de concreto con una puerta cerrada, una mesa de madera, una cama simple y un recipiente para orinar y defecar. Estaba cómodamente cálido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Las instrucciones se deslizaban por ellas hasta llegar a una nota sobre mi almohada. Junto a la nota, un fajo de hojas y un bolígrafo. Los símbolos me pedían que dictara, y lo hice. Puede que seas como yo y logres leer estos símbolos. Si es así, Nidian también te ha tocado. Sométete a la reorientación de la conciencia. Encuentra una nueva realidad. Atrévete a mirar entre las grietas y dentro del vacío. Encontré una carta de mi acosador. Te vi hoy. Era tu cumpleaños. Tú no me viste, casi nunca lo haces estos días. Tu piel se veía tan linda y saludable, y tus ojos, eran los más hermosos que jamás los había visto. Has crecido tanto. Recuerdo lo distinto que lucías cuando eras más joven. Recuerdo el día en que te vi por primera vez. Fue hace 4 años. Yo estaba sentado en mi escritorio, con la cabeza agachada, escuchando al maestro leer nombres en la lista de asistencia. El maestro llamó un nombre que no reconocí, y una voz extraña respondió detrás de mí. ¿Un estudiante nuevo? El maestro no se detuvo ni un segundo, solo siguió llamando un nombre tras otro. Giré la cabeza hacia el lugar de donde venía la voz. Te vi. Pálido, delgado, con los ojos rojos, sentado en un pupitre que se suponía debía estar vacío. Vi luciérnagas volando a tu alrededor, titilando. Decenas de ellas, sin alejarse demasiado de ti.
Las vi atravesándote, saliendo por tu piel, como si fueras niebla para ellas. ¿Puedes creer que pensé que eras un fantasma? Nadie más parecía notar al extraño sentado en la parte trasera del salón. Clase tras clase, hora tras hora, esperé que algo pasara. Que alguien te viera, que te fueras, que soltaras un grito fantasmal y me atacarás, como en la historia de terror en la que estaba convencido de estar. Pero nada pasó. Los maestros iban y venían. Mis compañeros reían, dormían, y tú solo permanecías allí sentado. La campana sonó para el recreo. Los otros niños corrieron a su rutina diaria, dejándonos solos en el salón vacío. Te levantaste y jalaste una silla del escritorio junto al tuyo, la giraste para que quedara frente a ti. Me miraste y hablaste. Hoy estás lento. Vamos, hazme tus preguntas. No sé por qué no salí corriendo gritando en ese momento. Quizá me habría ido mejor a largo plazo, pero no especulemos. Supongo que, en ese punto de mi vida, estaba terriblemente solo. Pensé que había un 50% de posibilidades de que me devoraras, y el otro 50% de que alguien quisiera hablar conmigo. Las prioridades de un niño tampoco me hacen sentido hoy en día. Así que seguí la corriente. Caminé hasta tu escritorio, me senté en la silla que habías colocado para mí, y te hice mi pregunta. ¿Qué eras? Me dijiste que no lo sabías. Contaste que alguna vez fuiste un niño, igual que yo, con padres y amigos. Que ibas a las mismas escuelas que yo. Y luego, un día cualquiera, cuando tenías 10 años, simplemente despertaste así, rodeado de luciérnagas, y nadie podía recordarte en cuanto se concentraban en otra cosa. Nadie, ni siquiera tus padres. Me dijiste que yo te notaba cada día. Que pensaba en ti hasta el recreo, todos los días. Que iba a verte, todos los días. Que hablábamos, todos los días. Que nos conocíamos por primera vez, todos los días, desde hacía 3 años. Que me olvidaba apenas salía del salón. Que todos te olvidaban. Que las luciérnagas se aseguraban de eso. Que en los últimos 3 años habías estado completamente solo. Tu historia era difícil de creer. Así que no lo hice. Te pregunté en qué programa de bromas me había metido. Te mostraste poco impresionado y me pediste que siguiera contando mi historia. La interrupción me tomó desprevenido. Dijiste que la última vez que estuve allí, te estaba contando una historia de terror sobre una casa embrujada. A medida que relatabas la historia, se me erizó la piel. Era una historia que yo estaba inventando en mi cabeza. Una historia que no le había contado a nadie. En ese momento, 1000 reacciones se me cruzaron por la mente, todas correctas e incorrectas a la vez. Pero lo único que me pareció adecuado fue terminar la historia para ti. Y lo hice. A mitad de la narración, me interrumpiste para preguntar si mi madre ya se había recuperado de su enfermedad. Negué con la cabeza, un poco avergonzado de haber compartido algo tan privado con un extraño. Terminé la historia unos minutos antes de que acabara el recreo. Mi siguiente clase era en otro salón. Me dijiste que me fuera. Tu firmeza me sorprendió. Parecías tan resignado a tu destino. Como si ya te hubieras acostumbrado a la idea de ser olvidado para siempre. Yo era un niño entonces. No era particularmente listo, y probablemente estaba empezando a tener un pequeño enamoramiento. Así que puedes disculpar lo que hice a continuación como un ejemplo de mi estupidez infantil. Tomé mis tijeras, las presioné contra la piel de mi brazo y comencé a cortar. Cuando la sangre empezó a salir, seguí avanzando, hasta que el corte formó la figura que quería. Letra por letra, grabé tu nombre en mi brazo. Solo para que lo sepas, no me arrepiento de eso. No me malinterpretes, el poder infantil pudo haberme llevado a hacerlo, pero no me quitó el dolor. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Pero incluso siendo un niño, pensé que lo que te pasaba era injusto. Recuerdo cómo se veían tus ojos cuando viste eso. La confusión. Lo extraño que fue para ti, que alguien quisiera recordarte. Recuerdo esa mirada con total claridad. Cuando desperté al día siguiente y vi tu nombre en mi brazo, te recordé. No te olvidé. Ese día, por primera vez, tuvimos una conversación que no fue tan unilateral.
Dijiste que nadie había hecho nunca algo así y sugeriste que quizá tenía una enfermedad mental. No lo negaré, eso dolió un poco. Y mientras hablábamos, un pensamiento incómodo me rondó la mente. ¿Preferías cuando yo no te recordaba? Esa noche, estaba sentado en mi cama, mirando tu nombre en mi brazo, preguntándome si debía cubrirlo para no verlo y devolverte tu privacidad, cuando escuché un golpe. Levanté la vista y vi mi ventana rota, con una piedra sucia en el piso. Miré hacia afuera, a través del vidrio agrietado, y vi una silueta en mi jardín. Eras tú, gritando que deberíamos pasar el rato. Me tomó un tiempo acostumbrarme a lo mal que hablabas con la gente. Años sin práctica te habían dejado bastante oxidado. Pero estaba bien. Teníamos mucho tiempo. Durante los siguientes 2 años, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. La mayoría de las veces, hablábamos. Tú me contabas aspectos de tu vida y cómo vivías. Seguías viviendo en tu antigua casa. Tus padres nunca notaron la comida desaparecida, nunca notaron el cuarto extra, y tú habías robado las llaves de repuesto. Una noche, te confesé que empezaba a pensar que eras parte de mi imaginación. Después de todo, ¿qué podrías hacerme tú que yo mismo no pudiera hacerme? Pasaste el siguiente mes tratando de dejarme marcas de mordida en la oreja o el cuello, solo para probar un punto. Todavía tengo algunas en mi oreja, así que supongo que lo lograste. Mirando atrás, puedo ver las señales de advertencia incluso entonces. Tu piel parecía empeorar cada vez más y más pálida, y te frotabas los ojos hasta irritarlos. Fue en invierno cuando recibimos nuestra llamada de atención. La mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté, me cepillé los dientes y empecé a buscar ropa para ponerme. Era una mañana de invierno y mi cuarto estaba oscuro, así que no vi tu nombre en mi brazo. El frío recorrió mi cuerpo con escalofríos, y saqué una chaqueta de manga larga. Una pequeña campana sonó en mi cabeza. ¿No sueles remangarte? Sí, ¿y por qué lo hacía? Esa pregunta quedó flotando. Terminé de alistarme y me fui a la escuela. En el autobús escolar me sentí extrañamente tranquilo, como si algo de lo que había estado preocupándome simplemente hubiera desaparecido. Subí las escaleras de la escuela, caminé por el pasillo, entré al salón y me senté en mi pupitre. Ese mismo sentimiento de una carga olvidada rondaba mi mente. ¿Qué estaba olvidando? Cuando llegó el recreo, me quedé en mi asiento mientras mis compañeros salían corriendo. Se sentía como un ritual, pero no sabía para qué. Estaba contemplando simplemente salir a unirme a ellos cuando lo escuché. Era algo pequeño en el viento, como un susurro, pero venía una y otra vez, incesante. Sonaba como mi nombre. Sabía que era extraño, que valía mi atención, pero me sentí extrañamente calmado. Todo estaría bien, todo estaría en orden, solo debía ignorarlo. Me quedé ahí en mi pupitre, mi mente como un campo de batalla entre dos voces contradictorias, cuando sentí una fuerza tirando de mi manga. En el momento en que lo noté, la tela de la chaqueta se desgarró. Vi tu nombre en mi brazo, y luego tu mano, la que había roto mi chaqueta. Habías estado gritándome durante más de 20 minutos. Creo que ese fue el momento en que nos dimos cuenta de lo frágil que era realmente nuestra amistad. Un accidente más y todo se borraría por completo. Pasamos la mayor parte del año siguiente en la biblioteca del pueblo, intentando descubrir qué eran realmente las luciérnagas. Para mí no era un problema. Por el tratamiento de mi madre, mi familia no podía pagar viajes, y en nuestra casa ya no había calefacción, así que estaba feliz de pasar mi tiempo contigo. Buscar información era un rompecabezas en sí mismo. Después de todo, ¿cómo leer sobre personas que no podía recordar, y cómo podías tú descubrir quién era especial cuando nadie podía recordar lo suficiente como para escribir sobre ellos? Revisamos árboles genealógicos y registros antiguos. Cada uno escribía los nombres de todos en el libro en 2 listas, y luego comparábamos. Los nombres que yo olvidaba anotar, pero que tú sí tenías, se volvían el foco. Eran los que estaban bajo la maldición de las luciérnagas. Hicimos una lista de libros sospechosos.
Libros que pensábamos que podían ayudarnos, porque habían sido escritos por o hablaban de las personas que buscábamos. Yo leía los libros con la lista de nombres a un lado, repasando cada página. Tú navegabas en internet en las computadoras de la biblioteca, buscando artículos sobre esas personas. Nuestra búsqueda nos llevó al primer vistazo de lo que realmente te estaba ocurriendo. Era de noche cuando encontraste la foto. Yo estaba medio adormilado, casi cabeceando, cuando escuché tu respiración entrecortada. Me giré para verte de pie, señalando la pantalla. Yo no vi nada. Bueno, nada digno de mención. En la pantalla había una foto de un claro en algún bosque. Tú levantaste tu papel, donde habías marcado 2 nombres. Susie Appleby-Reagan, 13. Terry Appleby-Reagan, 12. Hermanos. Por un instante, vi el papel y la pantalla lado a lado. Lado a lado. Y entonces los vi. 2 figuras saliendo del bosque, hacia la cámara. Eran casi humanoides, pero cada una de sus extremidades se extendía a proporciones pesadillescas. Su piel blanca, sin rasgos, más parecida a corteza de árbol que a la de un mamífero. Una nube de luciérnagas los rodeaba. La más baja parecía demacrada. Se le veían las costillas marcadas. Sus ojos, Dios, sus ojos. Tan pequeños, tan rojos. El más alto, con su cabello blanco, ya no parecía vivo. Era solo piel colgando sobre huesos. De sus cuencas vacías de los ojos salían enjambres de luciérnagas. Ambos extendían sus manos hacia el fotógrafo. Leí el artículo alrededor de la foto. Era una publicación en un blog de senderismo, 20 años después de la última vez que se escribió sobre esos 2 niños. La foto también era un misterio para el propio fotógrafo. Decía que había querido visitar ese bosque por un tiempo, pero que no recordaba haber ido realmente. La foto simplemente había aparecido en su cámara un día, de la nada. Por un momento, miré tu rostro. Tu cara delgada y pálida, con esos ojos inyectados de rojo. ¿Serías así cuando mi cicatriz se desvaneciera? ¿Una pesadilla andante que apenas alcanzaría a ver, antes de olvidarte? A partir de ese momento aceleramos nuestro ritmo de lectura. Tal vez deberíamos haber ido más despacio. Porque cada libro, cada sitio que aún no habíamos tocado prometía esperanza. Los libros que terminábamos y descartábamos no prometían nada más que el claro en el bosque como tu futuro. Y descartamos muchos libros. Creo que había acabado 3/4 partes de mi lista de lectura cuando me topé con el diario. Oh, Dios, ese horrible, horrible diario. El diario solía pertenecer a un paciente psiquiátrico llamado Ioi, que afirmaba ser un asesino en serie. Lo encerraron en un manicomio cuando la policía descubrió que sus supuestas víctimas nunca existieron. Lo diagnosticaron con una necesidad de atención y lo apartaron. Deberían haberlo electrocutado. Deberían haberlo freído hasta que su carne se derritiera y su cabello ardiera. En el diario, hablaba de cómo llevaba a cabo sus asesinatos. Sabía cosas extrañas y perturbadoras que nadie más sabía. Conocía a criaturas extrañas que vivían en el bosque. De todas ellas, sus favoritas eran las luciérnagas. No voy a decirte cómo invocaba a esas cosas. Confío en ti más que en nadie, pero algo así pertenece más a la tierra que a la mente humana. Es suficiente con saber que esas cosas no eran luciérnagas. Y hoy comenzaba su ritual tomando a un niño. Cualquier niño, cualquiera que le gustara. Podía llevárselo a cualquier hora, en plena noche en sus propias casas, o a plena luz del día en sus patios delanteros. No importaba si lo veían. Los llevaba a su casa y los arrastraba a un cuarto. Usualmente en ese punto ya salía una alerta Amber. No le importaba. Como dije, pronto no importaría. Los arrastraba a un cuarto especial en su casa. Ahí llegaban las luciérnagas y se aferraban a ellos. A partir de ese momento, nadie buscaba a esos niños. Ni la policía, ni los padres. Nadie. Desde entonces podía hacerles lo que quisiera. Se aburría de ellos después de un día o 2, cuando el niño ya estaba roto. Y entonces el niño también se iba. Sierra, cuchillo de cocina, cualquier cosa servía.
Describía un enorme pozo lleno de cuerpos que mantenía en el bosque, repleto de los insectos. Supongo que un día también se aburrió de eso, porque fue directo a la estación de policía y se entregó. No por culpa, no. Solo quería que alguien supiera lo que estaba haciendo. Un maldito enfermo. Oh, no te equivoques. Nunca dejó de matar niños. Las puertas del manicomio no lo detuvieron de hacer lo que quería. Solo lo obligaron a improvisar. Ideó un nuevo método. Modificó a las moscas para que pudieran sobrevivir sin un huésped, solo en estado latente. Cuando un niño, especificaba la edad, se acercaba al enjambre, este se le adhería y comenzaba su efecto. Con los años, el niño se deformaba horriblemente hasta convertirse en esas cosas que vimos en el bosque. Ojalá pudiera odiarlo en paz. Ojalá pudiera decir que el mundo no le debía nada. Pero no sería verdad. Describió una salida. En la última página había una explicación exacta de cómo deshacerse de las luciérnagas. Debiste haber visto algo en mi cara, porque en ese momento me preguntaste si había encontrado algo. Dije que no y cerré el libro. Unos minutos después, apagaste la computadora. Tomaste el último libro y lo revisaste tú mismo. Cuando llegaste a la contraportada, lo tiraste a un lado. Te pregunté qué debíamos hacer ahora. Dijiste que estaba bien. Que podía irme a casa. Que hablaríamos de ello en la mañana. Me levanté y caminé por los estantes de libros. Me dirigí a la entrada de la biblioteca, pero me detuve justo afuera de la puerta y esperé. Esperé hasta que escuché los sollozos. Me escabullí de vuelta a nuestra mesa, donde estabas llorando en silencio. Tenías la cabeza entre las manos. Me senté de nuevo, y levantaste los ojos hacia mí. Dijiste que desearías no haberme conocido. Que eras feliz cuando no tenías nada que perder. Que yo arruiné tu vida. Nunca fuiste realmente bueno hablando con la gente. Esa fue la peor confesión de amor que escuché en mi vida. Recuerdo cómo nos besamos esa noche. Recuerdo tus manos apretando mi cabello. Recuerdo ese beso. Ojalá hubiera sido solo un beso. Lo siento por arruinar ese momento. Cuando te tenía en mis brazos, estaba lo bastante cerca como para robar una luciérnaga sin que lo notaras. Recuerdo haber sostenido las luciérnagas en mi mano. Recuerdo cómo se agitaban, hasta que dejaron de hacerlo. Hasta que fueron parte de mí. Las luciérnagas cambiaron. Pasaron a mí, y te dejaron. Recuerdo la mirada familiar en tus ojos. La confusión. Nunca quise volver a ver esa confusión en tus ojos. Tú merecías ser amado y merecías saberlo. De todas formas, yo ya no estaba viviendo realmente. Tú intentaste alcanzarme. Yo me aparté, mientras las últimas luces de reconocimiento se desvanecían de tus ojos. Y entonces solo mirabas a un extraño, alejándose en medio de una multitud de extraños. Eso fue hace un año. Has mejorado mucho desde entonces. Ahora tienes muchos amigos. Tantas personas en tu fiesta de cumpleaños. También luces mucho más saludable. Yo no he tenido tanta suerte. Mi piel se ha puesto mucho más pálida, y mis ojos duelen todo el tiempo. No pude ir a la escuela como tú todos esos años. Pero no he desperdiciado mi tiempo. Encontré el pozo de Ioi. Los cuerpos, había tantos cuerpos. Ahora hay una tumba para esos niños. Sin mí, mi mamá pudo pagar su cirugía. Se veía tan feliz. Justo ayer la vi jugando con mi hermanito. Te vi llorar ayer. Estabas con tus amigos, riendo. Por un instante, tus ojos se encontraron con los míos, y luego se llenaron de lágrimas. Creo que me voy a ir. Creo que para siempre. No serías feliz si me quedo cerca. Estoy tan feliz de haberte conocido, aunque no me recuerdes. Fin de la nota. A veces paso por episodios depresivos. Me siento tan solo, incluso con mis amigos. No sé qué pasa por mi cabeza en esos momentos, y a veces termino en una bañera, con un cuchillo en las manos y mis muñecas sangrando. Hasta ahora, pensé que me estaba cortando las muñecas. No era así. Los cortes, son letras. He estado grabando un nombre en mi brazo.